Contacto Espiritual. En este programa, un sacerdote, ministro de Dios y de la Iglesia, te ayudará en tu vida cristiana a descubrir cuál es la voluntad de Dios para ti y cómo dar respuesta a las exigencias que deberás afrontar en tu vocación de fiel cristiano en el mundo actual. Contacto Espiritual, un programa de NSE Radio. Saludos a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen en este programa de Contacto Espiritual, y seguimos reflexionando en este séptimo mandamiento de la ley de Dios, corto en su enunciación y largo en su expansión, en lo que abarca. Muy lindo, muy hermoso, que implica muchos compromisos de parte nuestra, que nos pide Dios para nuestra vida en sociedad y también a nivel internacional. Hoy vamos a terminar lo que estuvimos hablando en el programa anterior, acerca del empleo. Estuvimos hablando un poquito de la huelga también. Y ya sabemos que la huelga es algo que hay que tratarla de evitar lo más que se pueda, y utilizarla siempre como un último recurso cuando ya no se pueden, cuando ya no hay maneras políticas para conseguir el respeto a los derechos propios de los trabajadores. Pero hay que tratar siempre de evitarlo porque conllevan una serie de sacrificios muy grandes para las personas principalmente las personas que trabajan. Porque cuando hay huelga, pues no se trabaja. Se limitan los trabajos, entonces esa privación del empleo a causa de la huelga es casi siempre un sacrificio y las víctimas principalmente de eso, los que más se afectan serían los trabajadores y también las personas que dependen de esos trabajadores, que en este caso son las familias. Siempre hay que tratar de que no se llegue a eso, y que si se llega a eso, pues se solucione lo más pronto posible. Ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema de la justicia y solidaridad entre las naciones. Ya sabemos que en el plano internacional la desigualdad de los recursos y de los medios económicos es de tal magnitud que crea entre las naciones un verdadero abismo, dice la doctrina social de la Iglesia. Por un lado están los que poseen y desarrollan los medios de crecimiento, y por otro lado están los que acumulan deudas. Ahí están, por desgracia, los países de América Latina, que son los países que nunca han podido pagar la deuda externa. Que incluso recuerdo que en algún momento dado los papas han pedido que se le condone esa deuda externa, y se le facilite el que puedan, préstamos que puedan ellos pagar y herrumbar, poder desarrollar la economía de ellos sin estos sacrificios tan grandes
donde se meten en más deudas, ¿no? Porque es una deuda que no se puede pagar, y entonces, o si se paga, conlleva un sacrificio grandísimo para las poblaciones y también para el mismo desarrollo de las naciones. ¿Sí? Ya sabemos que hay diversas causas de naturaleza religiosa, política y económica y financiera que confieren a la cuestión social una dimensión amplia, grande, a nivel mundial. Y que las relaciones entre las naciones actualmente es una relación tan estrecha, lo que se llama el tema de la globalización, que son interdependientes ahora las naciones. Sucede una cosa en un sitio y repercute en el otro lado del mundo. O sea que, bueno, un poquito lo que ha pasado con el tema de la pandemia, que nos hemos dado cuenta que estamos todos metidos dentro de la misma casa. Que tenemos que ayudarnos mutuamente. Es más indispensable hoy en día, cuando se trata de acabar con los mecanismos perversos que obstaculizan el desarrollo de los países menos avanzados, y sustituir precisamente los sistemas financieros abusivos y, si no, usurarios, las relaciones comerciales inicuas entre las naciones, la carrera de armamentos, todo esto por un esfuerzo común para movilizar los recursos precisamente hacia objetivos de desarrollo moral, cultural y económico, redefiniendo las prioridades y también la escala de valores. Las naciones más ricas tienen una responsabilidad moral grave respecto a las que no pueden por sí mismas asegurar los medios de su desarrollo, o han sido impedidas de realizarlo por trágicos acontecimientos históricos. Es un deber de solidaridad y de caridad. Es también una obligación de justicia si el bienestar precisamente de las naciones más ricas procede de recursos que no han sido pagados con justicia. O sea, ya sabemos, expoliándolas, ¿no? Explotándolas. La ayuda directa constituye una respuesta apropiada a necesidades inmediatas, que esto es lo que ha pasado en estos tiempos de la pandemia. Pero son ayudas extraordinarias, causadas, por ejemplo, por catástrofes naturales, en este caso, en este tiempo, por ejemplo, por epidemias. Pero no basta para reparar los graves daños que resultan de situaciones de indigencia, ni para remediar de formas duraderas las necesidades. Es preciso también reformar las instituciones económicas y financieras internacionales para que promuevan y potencien relaciones equitativas con los países menos desarrollados. Ahora en los medios de comunicación hay un gran movimiento de diferentes personas, diferentes instituciones, personas que están hablando, diciendo que a nivel mundial existe como una especie de conspiración con el propósito de establecer un orden mundial, ¿no? Un nuevo orden mundial, desde el punto de vista político, cultural, incluso hasta religioso. Esa agenda ya se sabe que existe,
se sabe que existe a través de las Naciones Unidas, y ya la Iglesia lo ha denunciado. Estamos hablando de muchos años atrás. No estoy seguro si desde el 80, 1980, ya una persona que estaba ahí de parte de la Santa Sede ya estaba denunciando que lo estaba diciendo en Roma, que la agenda de las Naciones Unidas tenía esa trayectoria de ir implantando como una especie de nuevo orden de acuerdo a los criterios propios, ¿no? Sin respetar los valores y los estilos propios de las naciones. Un poquito también por ahí, por esa misma línea, va la idea de la ideología del género, que precisamente no es otra cosa sino romper el sentido antropológico del ser humano, o sea, el sentido que se tiene desde el punto de vista humanístico, cristiano, del ser humano, la familia, y por supuesto va a repercutir también en las naciones. Y es una ideología que se va imponiendo con presión a nivel de estos medios internacionales, principalmente como una forma de ayudar y apoyar económicamente a las naciones principalmente más pobres. Entonces es una fuerza, una presión grandísima. ¿Ves? Si esto no, o sea, si no implantas esto dentro de tu política, nosotros no te vamos a ayudar. Así, diciéndolo de una manera simple. Y también hay otras instituciones que no son de las Naciones Unidas, pero que ayudan a las Naciones Unidas, que con grandes sumas de dinero, que están también con esta presión, que apoyan el aborto y por supuesto la ideología del género. Eso ya se conoce claramente, no es una especulación. Eso ya se sabe. Por eso es muy importante que nosotros tengamos los ojos abiertos, principalmente los papás que tienen sus hijos, porque esto va a tener una repercusión grandísima en el futuro. O sea, actual, porque esto es actual, y después en el futuro. Los hijos nosotros no los vamos a poder educar según nuestros criterios y nuestros valores. Porque van a terminar ellos quitándonos lo que se llama la patria potestad. Ya esto ha pasado en otros países donde esto se ha implantado, y el país más cercano que nosotros tenemos es Canadá. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos con estos temas.
Sí, continuando con estas ayudas que las naciones pueden dar precisamente a estas naciones más pobres, eh, sería interesante sostener el esfuerzo de estos países pobres para, eh, para trabajar por el crecimiento y liberación, principalmente de los ámbitos del trabajo agrícola, porque precisamente en el área agrícola es donde está la gran mayoría de los pobres de los países del tercer mundo, ¿eh? Que se dedican precisamente al trabajo agrícola. ¿Eh? Aunque esto parezca un poquito raro, pero sin embargo es algo importantísimo y real. Cuando uno acrecienta el sentido de Dios y el conocimiento de uno mismo, de sí mismo, de lo que es el hombre, eh, eh, eso va a constituir la base de todo desarrollo completo de la sociedad humana. El, este desarrollo va a multiplicar los bienes materiales y los va a poner al servicio de la persona y de su libertad. Es lo que se llama una educación integral. Integral, siempre abierto a la trascendencia. Cuando esa educación se sale de esa integridad, entonces el ser humano se rompe y la relación correcta que debe tener con las cosas también se rompe. Entonces, de ahí salen todos los desórdenes. Sin embargo, no corresponde a los pastores de la iglesia intervenir directamente en la actividad política y en la organización de la vida social. Esto es algo propio de los fieles laicos. Es una tarea de los laicos. Por eso los laicos dentro de la iglesia tienen el deber de formarse para que ellos puedan asumir esa responsabilidad con todo lo que implica. Y sabemos que vivimos en una sociedad bastante compleja. Entonces, tenemos que tener criterios claros y adecuados y puestos en la base del Evangelio para que se puedan aplicar en las diferentes situaciones en que se encuentra la sociedad en que uno vive. Qué bonito que los laicos puedan conocer esta doctrina social de la iglesia y profundizarla. ¿Bien? Que no es una ideología, son criterios que nos orientan para que nosotros tengamos en cuenta dentro de las soluciones que se puedan hacer o dar concretamente dentro de los ámbitos propios nuestros, donde se vive. Y por último, vamos a hablar un poquito sobre el amor a los pobres. Ya sabemos que Dios bendice a los que ayudan a los pobres y reprueba a los que se niegan a hacerlo. El amor de la iglesia a los pobres pertenece precisamente a su constante tradición, y nos lo ha recordado también el Papa Francisco en su primera encíclica hablando sobre la evangelización. Quiero una iglesia pobre para los pobres. No en el sentido de que las personas que a lo mejor, o sea, cuando se habla de pobre aquí, no solamente estamos hablando de pobres materialmente, sino también el pobre espiritual y el pobre moral y el pobre social, el pobre culturalmente, todo, o sea, un necesitado, uno que necesita
unos elementos para poder crecer con dignidad. En ese sentido, y sabemos que aunque los ricos sean ricos y tengan riquezas materiales, incluso culturales, sin embargo, todos ante Dios somos pobres, todos. Somos necesitados. El amor a los pobres es incompatible con el amor desordenado a las riquezas o a su uso egoísta. Las obras de misericordia son acciones precisamente caritativas mediante las cuales ayudamos a nuestro prójimo en sus necesidades corporales y espirituales. Ya sabemos que las famosas obras de misericordia que se amplían también son más o menos guías. Las 7 obras de misericordia espiritual, las 7 obras de misericordia espiritual, corporales. Bajo sus múltiples formas, la indigencia material, la opresión injusta, enfermedades físicas o psíquicas y por último la muerte, la miseria humana es el signo manifiesto de la debilidad propia, congénita, en que se encuentra el hombre tras el primer pecado y de la necesidad que tiene de salvación. ¿Ve? Necesitamos a Dios, necesitamos a Jesús, precisamente el Salvador, que ha venido precisamente para eso. ¿Ve? Y eso es lo que nosotros queremos llevarle a el mensaje de salvación a todos los hombres, de un modo preferencial a los pobres, ¿ve? A los que son los preferidos, ¿no? Terminamos entonces con este mandamiento, haciendo una invitación para que nosotros, reflexionando sobre todas estas cosas que hemos hablado, nos animemos siempre a seguirnos formando y preparando y profundizando sobre la doctrina social de la Iglesia y trabajar también para que sirvamos a Dios a través de nuestros hermanos más pobres. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Has escuchado Contacto Espiritual, un programa que quiere ayudarte en tu ruta de peregrino hacia Dios. Si deseas dejarnos tus impresiones o sugerencias, comunícate con nosotros por WhatsApp al teléfono 15409-39575. 15409-39575. Contacto Espiritual, una iniciativa de NSE Radio.